Las guerras descritas en el libro de Josué, para muchas personas, no tienen justificación alguna. A lo largo de la lección de la escuela sabática de esta semana, vamos a hablar acerca del conflicto detrás de todos los conflictos y vamos a ver cómo Dios estaba obrando en la conquista de Josué ante los muros de Jericó. Así que ponte cómodo, porque en este momento comenzamos con la lección de esta semana. Hola, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Estamos entrando a la lección número 4 de la escuela sabática, el conflicto detrás de todos los conflictos. Empezamos hablando acerca de el conflicto que existe dentro del conflicto que el lector bíblico observa. Porque cuando vamos al libro de Josué y empezamos a dar lectura a los primeros capítulos y específicamente llegamos al capítulo 5, nos quedamos con muchas interrogantes. Y una de esas interrogantes es ¿por qué Dios mandaba a su pueblo a que conquisten tierras a través de las guerras? Y dicho sea, nace la gran pregunta, ¿por qué existen guerras? Para responder esta pregunta, la lección de la escuela sabática nos va a presentar 5 puntos que son muy importantes. Vamos a comenzar con el primero, y es el hecho de entender quién es el comandante de los ejércitos del Señor. Para lo cual vamos a dar lectura a Josué capítulo 5, versículo 13 hasta el versículo número 15. Y dice algo bastante importante. Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con espada desvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a tomar puntos muy importantes de lo que acabamos de leer. En primer lugar, queridos amigos, en el capítulo 5, finalizando el capítulo 5, en esos últimos versículos, encontramos una escena bastante familiar. Ustedes que ya han estado leyendo el libro de Éxodo, yo creo que incluso algunos que han comenzado a estudiar la escuela sabática a través de estos videos deben de recordar que en el trimestre pasado, en la escuela sabática, hablamos acerca de este príncipe que es tan importante. Josué había visto una zarza ardiente y en ese momento el ángel de Jehová apareció donde se encontraba Moisés. Y las órdenes fueron las mismas. El ángel de Jehová le dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y de la misma manera ahora aparece este personaje, pero ya da características más puntuales. Y una de esas características tiene que ver con el hecho de que él mismo se denomina como príncipe del ejército de Jehová. Sin duda alguna, este no es solamente un líder terrenal, y sí un líder espiritual. A lo largo de la Biblia, en diferentes pasajes bíblicos, encontramos que Dios cuida y Dios protege a su pueblo. Y en ocasiones donde el pueblo tiene que estar en la guerra, tiene que estar en la batalla, es Dios quien pelea las batallas, es Dios que los libra, es Dios que los acompaña, es Dios que dirige la vida de sus hijos. Y sin duda alguna, esta forma de ver este socorro, esta ayuda, nos hace entender de que existe un príncipe y que este príncipe es nuestro Señor Jesús. En el libro de Daniel ya aparece con el nombre de Miguel. E incluso en ocasión, cuando Abraham recibe la visita, dice que Abraham se postra delante de él
Pero, el ángel, pero este príncipe no le dice, no te arrodilles delante de mí, sino que por el contrario, acepta este gesto como un gesto de respeto, como un gesto de adoración. ¿Y quién, aparte de Dios, solamente puede ser adorado? Pues nadie, solamente Dios merece recibir adoración. Entendemos en este punto de la lección, queridos hermanos, que el príncipe del ejército de Dios es nuestro Señor Jesús. Y es Jesús quien da la seguridad a Josué de que esa conquista, de que esos muros, por más grandes, por más altos y por más robustos y resistentes que parezcan, no pueden hacer frente al poder que Dios tiene. En ese sentido, la orden dada a Josué de dar la vuelta a este lugar para que finalmente cayese es una muestra de que Dios quería que Josué batallara confiando en la mano poderosa de Dios. Mi querido hermano, las grandes batallas, el éxito no se alcanza por mérito propio, no se alcanza por voluntad, por esfuerzo. Todo eso tiene un sentido. Hay que esforzarse, hay que trabajar, pero finalmente el mayor crédito se lo merece nuestro Señor Jesús. Y para que Dios haya dado la orden específica a Josué de dar una vuelta a los muros de Jericó y 7 vueltas el último día y gritar finalmente, esta era una muestra de que Dios quería que su hijo Josué, en compañía de todo el pueblo, aprendieran a confiar en Dios. Porque al fin y al cabo, el comandante del ejército de Dios es nuestro Señor Jesús. Y mi pregunta a esta parte de la lección es, Jesús ya es el comandante de tu vida. Él ya dirige cada paso que tú das día tras día. Son preguntas importantes que necesitamos responder dentro de nosotros mismos. Vamos a avanzar. Y vamos a hablar acerca de una guerra en el cielo. Aquí no voy a detenerme mucho a buscar los pasajes bíblicos, pero sí quisiera centrarme en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, y algo maravilloso que dice la palabra de Dios en esta parte de la Biblia. Nos describe uno de los principales conflictos. Para muchos, el capítulo 12 de Apocalipsis es el centro del libro de Apocalipsis porque describe el gran conflicto. Y dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12 levanta el velo, levanta la cortina y nos muestra una escena de un conflicto mucho mayor que Israel frente a Jericó. Frente a ese cuadro de Israel teniendo que conquistar Jericó, se encontraba un cuadro aún mayor, un panorama mucho más amplio, y era el panorama del conflicto cósmico, el gran conflicto, la gran controversia. Y este conflicto tiene 2 partes. En primer lugar, se encuentra nuestro Señor Jesús, también descrito como Miguel en algunas partes, y en el texto del día de hoy como el príncipe, el gran príncipe del ejército de Dios. Y la parte negativa, el antagonista de esta historia, aparece en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28, pero también aparece en Apocalipsis 12, y es el dragón. Y la pregunta de uno sería, hermano Abraham, ¿quién es el dragón? El mismo texto nos responde diciendo, la serpiente antigua, la serpiente que un día engañó a Adán y Eva. Es el mismo dragón, dice Juan. Él tiene claro el mensaje. Y dice que él es quien está luchando contra nuestro Señor Jesús. Ahora, distintas corrientes de investigación hacen entender de que este dragón, de que este querubín protector, de que este lucero de la mañana, es un emperador más de Babilonia. Y en el sentido porque en Isaías 14 y Ezequiel 28 es verdad, está hablando de pronto de un reino, pero las aplicaciones de las que habla en los versículos que nos interesa de Isaías 14, Ezequiel 28, no encajan con un rey humano. En primer lugar, no conocemos el hecho de que haya existido algún hombre que en algún punto haya residido en el Edén como querubín protector.
Tampoco tenemos la señal de que algún rey de Babilonia haya estado en el cielo o que haya estado delante del trono de Dios. No hay explicación para sostener tal aplicación. El mejor de los sentidos del significado de Isaías 14, Ezequiel 28, es que ese querubín protector, ese lucero de la mañana, es el mismo dragón, es el mismo Satanás, es el mismo Lucifer. Y la lucha es de entre estos dos bandos. Ahora, algo que me gusta y quisiera recalcar en esta parte es que cuando en el libro de Daniel también se describe este conflicto. Daniel estaba ayunando durante 21 días, no había comido nada. Y en ese momento aparece, después de los 21 días, se encuentra allí Miguel, perdón, Gabriel. Y Gabriel da a entender de que Miguel había estado luchando contra el príncipe de Ciro, el príncipe Ciro, el príncipe de Persia. Pero algo que uno entiende al leer esos versículos es que del príncipe como tal, el príncipe de Persia de que se está hablando, no es directamente un rey humano, sino que es el mismo enemigo. Es decir, más allá del conflicto entre Israel teniendo que derribar los muros de Jericó, se encontraba un conflicto mayor. Este era un conflicto entre Cristo, entre Jesús y las fuerzas del enemigo. ¿Y dónde encontramos tal interpretación? En primer lugar, en Éxodo capítulo 2, versículo 23, describe la Biblia de que Dios conocía el dolor de su pueblo y en medio de ese dolor Dios decidió acudir y ayudar y socorrer a su pueblo, hacer justicia por ellos. Y en la última plaga, mis queridos hermanos, de la primogenitura, Dios se había dado órdenes. Pero es que las órdenes no están para adornar el texto bíblico. Las órdenes están allí porque quieren que el Hijo de Dios aprenda a confiar en Dios. Mi querido hermano, es necesario ser obediente. Cuando tú eres obediente, cuando tú cumples con lo que la Biblia te dice, pues tú vas a aprender a confiar en el Señor. Dar tu diezmo a la iglesia, ir a predicar la palabra de Dios, son formas de ejercitar nuestra fe. Pero en ese sentido, en el capítulo 13 de Éxodo, cuando ya Moisés se encontraba feliz, contento, cantando, ellos reconocían de que el Señor era un guerrero. Y esto no rompe ningún patrón, porque ya vimos en Josué capítulo 5 de que el ángel de Jehová se denomina como el príncipe del ejército de Dios. Y los salmistas reconocían que él era el guerrero, que los estaba librando, que estaba llevando adelante la conquista. Todo esto, ¿qué nos recuerda? Mire, en el antiguo cercano oriente, una ideología bélica que se manejaba entre los conflictos, se consideraba que los conflictos no eran entre dos reinos, entre dos países, sí eran el conflicto entre dioses. La entidad de una deidad en conceptos de la gente del antiguo cercano oriente era esa. Si de pronto se van a agarrar, ¿no? los israelitas con los de Jericó, la lucha no era entre ellos simplemente, era la lucha entre los dioses. Y eso mismo sucedió en el libro de Daniel. Finalmente, cuando el rey Nabucodonosor había destruido Jerusalén, había traído en el tercer exilio a Daniel, a sus amigos, él manda cambiarles los nombres para que reciban nombres de dioses babilónicos. De la misma manera, el rey de Babilonia mandó a traer las tazas, los elementos que eran utilizados dentro del santuario, como una forma de profanar, como una forma de demostrar que el Dios de los babilonios era superior al Dios de Daniel. Lo mismo sucede en esta escena. Es Satanás que intentaba demostrar su poder, demostrar su fuerza. Pero usted conoce esa historia. Jericó no pudo resistir a esta conquista y los muros cayeron. Jericó fue destruido. En última instancia, mis queridos hermanos, este gran conflicto, ¿qué nos quiere demostrar? Quiere mostrarnos el carácter amoroso de Dios. Dios no está ahí solamente porque tiene que estar. Dios está obrando, está dirigiendo a su pueblo para demostrar la forma en que desea salvarlos. Y ese es el amor.
que Dios tiene con su pueblo. Y así como lo hizo en el pasado, hoy puede hacerlo contigo. Tal vez tú que me escuchas, estás teniendo batallas, luchas, pero nada de eso debe desanimarte. Cristo continúa al control de tu vida. Llegamos a la penúltima parte y llegamos al punto de el Señor luchará por ustedes. Y algo importante, y algo que se encuentra en Éxodo 14, 13 al 14, dice, Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Durante mucho tiempo, desde la antigüedad, la conquista de la tierra prometida no tenía que ser hecha por manos humanas. Esa siempre había sido una obra del Señor. Es Dios quien finalmente conduce a su pueblo a la Canaán terrenal. Y así como hoy aún lo continúa haciendo, es Dios quien llevará a su pueblo a la Canaán celestial. Pero la única lucha que el pueblo de Dios tenía que hacer era estar tranquilos. Y estar tranquilos en medio de la tormenta, como cuando Jesús se encontraba con los discípulos. Los discípulos decían, Señor, vamos a morir, despierta, ¿cómo puedes dormir? Eso es contrario a la tranquilidad. En pocas palabras, tranquilidad tiene que ver con confiar en el Señor. Y ahí viene toda la explicación que te ando dando. El hecho de que Dios quería librarlos de las batallas. No estaba en el plan original de Dios que el pueblo de Israel tuviera que pelear, tuviera que conquistar, tuviera que agarrar espadas, ir a la guerra. Esos fueron resultados de su desobediencia. Dice, establecer la estrategia, define los medios y dirige la campaña. Si el Señor no lucha por Israel, Él no tiene ninguna posibilidad del éxito. Es decir, en vano trabajan los edificadores, en vano el ser humano quiere alcanzar grandes logros, pero todo esto es en vano si no tenemos el apoyo de Dios. Y es interesante que me llama la atención de Sign of the Times, el 2 de septiembre de 1880, dice, Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. Ese era el modelo, mi querido hermano. Vivir una vida de comunión. Por eso cuando tú decides obedecer la palabra de Dios, decides lo mejor para tu vida. Es la mejor forma de vivir, siendo obedientes a lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. ¿Y cuántas guerras fueron libradas? Como en el caso de Gedeón, solamente por confiar en la voluntad de Dios. Dice, de acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Fue la incredulidad de ellos expresada después del Éxodo, lo que llevó a Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. ¿Y saben algo, queridos hermanos? Los israelitas no necesitaban levantar ninguna espada, pero fue a causa de su duda, fue a causa de su desconfianza que tuvieron que hacerlo. Por eso yo quisiera decirte en esta noche o en esta mañana, de momento que escuches esto, yo quisiera decirte que tu relación con Dios no puede tener fundamento alguno si tú no aprendes a confiar en Él. Ay, es que hermano, yo tengo tantos problemas. Yo sé que hay problemas, dificultades, pero aprende a confiar en Dios. Que solo Él podrá luchar las batallas que tú no puedes hacer por ti mismo. Terminamos la lección, queridos hermanos, hablando de la segunda mejor opción. Las órdenes eran claras, ¿verdad? Josué capítulo 6, verso 15 al 20 nos narra eso. El pueblo de Israel gritó y los muros se cayeron. Se cumplió lo que Dios había prometido como una señal más de que Dios no quería que su pueblo fuera a la guerra para luchar. Dios iba a luchar por ellos todas sus batallas. Ahora, lo que me llama la atención al llegar a este punto es que la única forma de alcanzar la victoria era por medio de una confianza plena en Dios. Y yo quiero terminar con eso. Tú que me escuches en este momento, que te encuentras detrás de la pantalla, tienes que aprender a desarrollar tu confianza en Dios.
Yo sé que todos tenemos esa gran lucha, pero confiemos en su divina voluntad. A veces los tiempos humanos son acelerados. A veces queremos las cosas que funcionan de la noche a la mañana, pero Dios se va a tomar tu tiempo. Y tú que me escuchas esta vez dirás, pero hermano Abraham, en esta semana alguien rompió mi corazón. En esta semana he tenido batallas. Han vuelto a discutir tal vez con el esposo, con la esposa. Pero eso tiene que darnos esperanza, que para aquel confía en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Vamos a orar. Cerramos los ojos y oramos. Amado Dios, amado Padre, gracias por tu mensaje y gracias por tu palabra. Gracias por cada hijo tuyo detrás de la pantalla. Que tu Espíritu Santo los ayude, Señor, a poder estar firmes y valientes, querido Padre, para el momento en el que tú vayas a obrar. Que cuando toque pasar y derribar los muros de Jericó, nuestros corazones se mantengan fuertes y firmes, confiando en tu palabra. Todo eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.